esta computadora ya. Subí todos los enlaces, subí las clases y subí los power, ¿ya? Al aula virtual. Así que lo pueden encontrar ahí. A ver. Ya. Reanudar función. ¿Ustedes ven un puntito rojo en la esquina superior? Ah, ya, como que se está grabando, ¿sí? Ya, súper. Entonces, hoy día vamos a hablar sobre las características de los dientes temporales, ¿ya? ¿Qué es lo que espero de la clase de hoy día? Es que puedan conocer las diferencias clínicas y anatómicas entre dientes temporales y dientes permanentes, que conozcan las características individuales más importantes de cada diente temporal y que conozcan las clasificaciones dentarias más usadas y la que vamos a usar nosotros. Es importante, ¿verdad?, saber que dientes temporales y dientes permanentes tienen diferencias tanto histológicas y anatómicas, ¿ya? Primero, vamos a comenzar con las relaciones comparativas, con lo más evidente, ¿verdad?, entre un diente temporal y un diente permanente, que es el tamaño de su corona. Comparativamente, una corona temporal es más pequeña que una corona permanente y su dimensión mesiodistal es mayor que su dimensión cérvico-incisal. Por lo tanto, adquiere una forma más bien como rectangular, más que una forma cuadrada o de una proporción más equitativa, que es lo que pasa en un diente permanente. Con respecto a las raíces de un diente temporal, ¿cierto?, son evidentemente más delgadas, más curvas y muchas veces más largas en relación corono-radicular que un diente permanente. La característica de ser curva le permite por lo menos a los molares, poder alojar el germen del diente permanente en esa zona. Los dientes unirradiculares tienden a ser más rectos, las raíces, a excepción, por ejemplo, del recto, a excepción del incisivo central, que su ápice tiende a estar hacia vestibular, sabiendo que además la corona del diente permanente se va a ubicar por detrás de eso. No sé si alguna vez han visto fotos, tal vez, por ejemplo, cuando el diente permanente comienza a erupcionar sin haber perdido el diente temporal, muchas veces el ápice del diente hace emergencia por vestibular y se forma como un anillo, o sea, como un cinturón de encía entre la corona clínica y el ápice que aparece por fuera. Muchas veces cuando hay TDA, que afectaron al diente temporal igual, cuando empieza a salir el diente permanente se observa así, ya que el ápice al apuntar hacia vestibular y el diente permanente al ubicarse por detrás, al erupcionar, empuja al ápice y lo lleva a hacer emergencia hacia la cavidad oral. El punto de contacto entre un diente temporal y un diente permanente también es distinto. Un diente permanente posee una zona muy reducida en su zona proximal que toma contacto con su diente vecino. En cambio, un diente temporal, al tener esta forma tan como pronunciada de sus caras proximales, describe un área de contacto o superficie de contacto, una zona más amplia de contacto con su vecino, a diferencia del diente permanente. Esto hace además que sea más fácil o más alto el riesgo de generar una caries proximal, porque su zona de interacción
es más amplia que en un diente permanente. Su espesor dentinario en un diente temporal en relación a un diente permanente tiene un espesor dentinario mucho menor que un diente permanente. Esto hace que su cercanía con la cámara pulpar o con el tejido pulpar sea mayor. Y por lo tanto, cuando tenemos una lesión de caries, sobre todo en un primer molar temporal, el tiempo que requiere para verse comprometido el tejido pulpar es menor que en un diente permanente, porque al tener un menor espesor dentinario, el avance de la caries, a pesar de que fueran hipotéticamente a una velocidad igual, va a tomar contacto mucho más rápido con el cuerno pulpar o con la cámara pulpar que en un diente permanente. La dentina, particularmente del diente temporal, es más blanda que la dentina de un diente permanente, ¿ya? ¿Qué desventajas nos trae esto? Primero, que como podemos imaginar, discernir o diferenciar entre una dentina afectada y una dentina infectada es más difícil porque la dureza, como es menor, entonces nos hace más difícil poder saber si esa dureza que estamos observando es propia de la dentina temporal o todavía significa que esa dentina es necesaria sacarla porque está infectada, ¿ya? Eh, Principalmente esta dureza es menor en la zona central. En las zonas proximales es más similar a un diente permanente, pero en la zona central se hace menos dura, más blanda. Mire, si vemos cuadros comparativos, por ejemplo, de dureza, ¿no? De dentina temporal y dentina permanente, podemos ver, como les decía, que la dentina periférica tiene valores similares, pero la dentina central tiene valores casi de un punto mínimo de diferencia. Y la dentina peripulpar es levemente también menos dura en la temporal que en la permanente, tomando el rango menor en los valores de la dentina permanente. En promedio, la dentina temporal es considerablemente más blanda que la dentina permanente. Ahí yo... Ya. Con relación a la cercanía de la dentina, ahí sí, en relación a la cercanía o a la dureza de la dentina decidua, mientras más se va acercando a la zona peripulpar, también, ¿verdad? Se va haciendo más blanda, que va, o la microdureza va disminuyendo. Aún más considerando si estamos frente a una dentina cariada. Si ya en una dentina sana es más blanda que una dentina permanente. ¿Qué problemas podría traernos esto al ser una dentina más blanda, ¿verdad? También, al igual como lo dijimos antes, eh, como la decisión de seguir eliminando o no caries se hace más difícil. Pero que sea más blanda no significa que sea más o menos permeable. Mire, acá. El espesor, ¿verdad? Dijimos que de una dentina temporal era menor, y el diámetro de los túbulos, ¿cómo creen ustedes que es a medida que se va acercando a las zonas profundas? ¿Va aumentando el diámetro de los túbulos o va disminuyendo? Como en un diente permanente, a medida que voy acercándome a la zona peripulpar, el diámetro de los túbulos, ¿aumenta o disminuye? Disminuye. ¿Disminuye? ¿Respuesta definitiva?
Aumenta el número de túbulos, ¿verdad? Sí. Ya. Y el lumen, el diámetro, ¿aumenta o disminuye? Véanlo, a ver. Mientras ustedes me dicen eso, les puedo decir además que la permeabilidad de la dentina temporal es menor que el de la dentina permanente. Por eso les decía que sea más blanda no significa que sea más permeable, sino es más blanda, menos permeable, de menos espesor y con un diámetro mayor o menor. ¿Tú lo estás buscando, Marcia? Sí, sí, ahí. Ya. Dinos cuando lo encontré. En relación al esmalte, tenemos que saber cuál es la primera característica. Si yo miro un diente temporal y un diente permanente, lo primero, sin ser dentista, ¿qué veo cuando miro estos dos dientes? Digo, ya, un temporal es más chico. Pero además, ¿por qué le dicen dientes de leche? Son más blancos. Porque son más blancos. Ahí sí. Miren, apareció alguien desde la ultratumba. El Kevin. Porque son más blancos. Alergia. Sí, el Kevin nació con alergia. El Kevin tiene sueño nomás, así es muy temprano. Las mañanas son letales. Un diente temporal, claro, su principal característica, o más que su principal característica, su característica más notoria, es que el color es más blanco, ¿cierto? Que un diente permanente. Eso hace que, por ejemplo, cuando vemos un niño que tiene una dentición mixta y que, por ejemplo, tiene laterales temporales y centrales permanentes, la diferencia de color es mucho más notoria y por lo tanto es común que consulten, las mamás les pregunten por qué o cómo puedo blanquearle los dientes a mi hijo porque los definitivos son súper amarillos y los de leche son súper blancos y yo los quiero blancos. La razón por la que un diente temporal es más blanco, primero, es que es menos maduro que un diente permanente y su cantidad de dentina es menor. Y ustedes saben que el color de un diente, si bien nosotros con blanqueamiento podemos aclararlo, viene más bien predestinado por la saturación que tenga mi dentina, ¿verdad? Por eso además el canino, como tiene un volumen mayor de dentina, es un diente que clínicamente se ve aún más oscuro que el resto de los dientes. Entonces, la primera característica es que tiene un color más blanco y que ese color más blanco se debe a que son menos maduros y con una menos cantidad de tejido dentinario. Su espesor, el espesor de esmalte de un diente temporal en relación a un diente permanente, como vemos acá, es mayor, menor o igual. El espesor de esmalte de un diente temporal. Menor. Menor. ¿Cuánto espesor tiene un diente permanente de esmalte? ¿Cuántos milímetros en un diente permanente? ¿Normal? ¿Común? 5, 10, 1. ¿Se acuerdan? No. Como 2 milímetros. Como 2, ya, sí, 2. 2 milímetros más o menos mide un esmalte de un diente permanente. Un diente temporal tiene 1, por lo tanto tiene la mitad de espesor de esmalte de un permanente. ¿Ya? ¿Qué hace eso? Primero, su esmalte, además de ser más blanco, bueno, su color, además de ser más claro, su espesor de esmalte, la mitad de un diente permanente, la superficie del esmalte temporal es más poroso que la superficie de un esmalte permanente.
¿ya? Y al ser de menor espesor y más poroso, hace que su desgaste sea más fácil. Por lo tanto, puede hacer que, por ejemplo, si bien todos los dientes, ¿cierto?, sufren una atrición fisiológica, pero también muchos niños desarrollan bruxismo, ¿cierto? Y al ser un diente más poroso, el desgaste se provoca con mayor rapidez y pueden exponer tejido dentinario más fácil que en un diente permanente, ¿ya? Además, ustedes deben haber escuchado o sospechado o sabido que la adhesión en un diente temporal es distinta a la adhesión en un diente permanente, ¿cierto? La adhesión en un diente temporal, ¿cómo es? ¿Mejor o peor que en un diente permanente? ¿Qué creen ustedes? ¿O qué saben ustedes? ¿Han escuchado algo alguna vez de eso? ¿O no? No, nunca. Ay, ¿qué se imaginan? ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Qué es mejor o peor? O igual, en realidad. La adhesión se hace principalmente ¿a qué? A esmalte o a dentina en un diente cualquiera, en un diente. ¿Saben eso? ¿Se acuerdan de eso? ¿Dónde, dónde se realiza principalmente la adhesión? ¿En esmalte o en dentina? Díganme, a ver. ¿Mm? Fernanda, ¿qué te imaginas tú? ¿Dónde se realiza la adhesión? ¿En el esmalte o en la dentina? ¿O en los dos? Y en uno con mayor proporción que en otro. ¡Ah! Se fue. Ya no era para qué enojarse. Perdón, doctora, es que no la escuché, que me sale conexión inestable, por eso. Espérate. La adhesión se da en mayor proporción en el esmalte o en la dentina de un diente. De un diente adulto o de un diente nomás. Marcia, ¿le podía ayudar tú? No. Digan cualquier cosa entonces. Así. Es que se producen los dos, pero en el ¿Ya? esmalte es como más, Es como, más adhesión. no ¿Sí? sé, díganme ustedes. Kevin, Creo que al revés. díganme ustedes, a ver, ¿dónde? Es primordial porque es súper importante para después cuando uno tiene que usar un material, saber si uno puede usar una resina tan eficazmente como en un diente permanente. Creo que en dentina hay más adhesión. Ya, el Kevin nos va a decir entonces, la próxima clase, 5 minutos, dónde se hace la adhesión y por qué. La adhesión, no les voy a decir porque es como saber cuántos dientes tenemos, aunque yo igual tengo que reconocer que de 6 años me demoré mil en acordarme bien de qué era. De lo que sí les puedo dar de pista es que dentro de las características que estábamos nombrando del esmalte, el esmalte tiene una capa aprismática en su superficie, ¿ya? A diferencia del diente permanente. Esta capa aprismática es relevante en las características adhesivas que tiene el diente temporal, ¿ya? Entonces, del esmalte, lo más importante es que su espesor es menor, la mitad de un diente permanente, su color es distinto y su capa aprismática nos da
diferencia considerable en la adhesión que nos va a decir el qué. ¿Ya? Y que la superficie dijimos que además era más porosa que en un diente permanente, ¿cierto? Su desgaste, por lo tanto, dijimos que iba a ser mayor, ya que es un esmalte menos mineralizado, más poroso, ¿cierto? Entonces, su atrición o su desgaste se puede dar de forma mayor, en mayor proporción y más rápido. Además, a ver si aparece en la siguiente diapo. Sí. Además, debemos recordar que en los dientes temporales podemos observar un fenómeno o una estructura histológica que se denomina línea neonatal y las estrías de Rettius. Todos los dientes, ¿cierto?, tienen estrías de Rettius. ¿Se acuerdan qué son las estrías de Rettius? ¿No? Las estrías de Rettius son marcas histológicas que quedan en la estructura dentaria que marcan periodos de reposo en la calcificación del diente. Por lo tanto, estas zonas son zonas de menor mineralización dentro de la estructura. En un diente temporal, además, podemos observar una línea que se llama línea neonatal. ¿Alguna vez ustedes, bueno, si la han visto, yo busqué alguna foto, pero no encontré, pero la línea neonatal corresponde a una línea más blanca, porque dijimos que era menos mineralizada, ¿cierto? Que se puede observar como una cicatriz o como una marca que diferencia el esmalte que se produjo en el periodo intrauterino o prenatal y el periodo postnatal. Como es menos mineralizada, tiene un mayor riesgo de generar caries en esa zona. ¿Dónde se ubica? En incisivos se ubica más hacia la zona cervical. Si ustedes le observan un diente, pueden ver que es una marca o una zona muy homogénea, casi como cuando uno, por ejemplo, se observan caries incipientes que se ven mucho más blancas que un esmalte normal, y en la zona de los caninos se observa mucho más hacia la parte media de la corona. Van a ver que, voy a ver si encuentro alguna foto, pero cuando hice la clase no encontré, pero se observa, como es más porosa, menos mineralizada, pero es de fácil vista, entonces es fácil mantener una buena higiene de esa zona, e incluso a veces, si es muy porosa, podemos sellarla, por ejemplo, con materiales como ionómero, para evitar que se pueda producir o desarrollar ahí una caries. ¿Ya? El esmalte postnatal, o sea, el esmalte que vamos a ver por debajo de esa, que vamos a ver por debajo de esa línea, pero en relación a, cuando yo digo el esmalte postnatal de un diente, ¿ya? Un diente cuando se calcifica de cúspides a base o al revés, o de base a cúspide. ¿Dónde empieza la calcificación de un diente? ¿Dónde se imaginan ustedes que empieza, o dónde saben ustedes que empieza la calcificación de un diente? Díganme algo. No sé. De base a cúspide, por decir algo. Ya, ustedes niñas, ¿creen que es de base a cúspide? ¿Lo apoyan o no? Díganme, po. Sí. Ya, si es de base a cúspide. ¿Están seguros? Piénsenlo. ¿Qué se forma primero? Cuando vimos el otro día que se formaba un diente.
Por ejemplo, si un diente erupciona, ya, y primero se calcifica la base y no la cúspide, significa que cuando erupciona, lo que erupciona está más Ah, blando. no, al revés. Al revés, por Sí, cierto, al revés. al revés. Entonces, en un diente anterior, la calcificación comienza en el borde incisal. Y en un diente posterior, la calcificación comienza en las cúspides y va avanzando hacia los demás. Entonces, cuando un diente erupciona y yo les digo que el esmalte postnatal es más blando, ¿cuál esmalte, tomando como referencia la línea neonatal, cuál esmalte estoy diciendo? ¿El que está más cerca de incisal o el que está más cerca de cervical? ¿Cuál esmalte es menos mineralizado? Es más blando. ¿Cómo? El de la base. Mira, si yo les digo, a ver aquí, ¿dónde están los recursos de esto? Si yo les digo, yo les dije recién que la línea neonatal, ¿verdad? Era una marca que indicaba que el esmalte que se había sintetizado preparto y posparto, ¿verdad? Y que el esmalte posparto es más poroso, más irregular que el preparto, que el intrauterino. Eso significa que ¿cuál esmalte va a ser más débil? ¿El que está más cerca del borde incisal o el que está más cerca de la cúspide? O más cerca del borde cervical o más cerca de la cúspide. ¿Cuál? ¿Cuál es más débil? ¿Cuál es más poroso? ¿Cuál tendría mayor riesgo de caries? El cervical. El cervical, ¿cierto? Porque tomando la orientación del diente, ese sería el último o el que se va a formar después, porque además ustedes me dijeron que se iba calcificando de punta o de cúspide o de borde incisal a base, ¿cierto? Ya. Eso es aún más importante porque ustedes deben saber que cuando hay un mal cepillado o un cepillado regular, donde primero uno puede ver caries incipiente en un diente temporal es zona proximal, ¿cierto?, de dientes anteriores o zona cervical. Cuando uno, por ejemplo, después hace un buen cepillado, una buena instrucción de higiene, muchas veces vamos a ver que el diente, a pesar de quedar limpio, se ve más blanco en el borde. ¿Por qué? Porque ahí había acumulación de placa y por lo tanto ya habían caries incipientes. Si eso además le sumamos que ese esmalte es el esmalte último calcificado y un esmalte más poroso, su riesgo de caries aumenta aún más que en el borde incisal o en las cúspides. Considerando además que igual en los niños como en los adultos, ustedes saben, ¿cierto?, que los labios y la lengua ejercen igual un efecto de barrido que permite ir limpiando o eliminando la placa bacteriana de las caras libres. ¿Verdad? Ya. Ahora ustedes me van a decir, ¿cómo es la pulpa de un diente temporal? Mirando a este monito, ¿qué características podemos decir? De Marcia a Kevin. La primera me va a decir la Marcia. Más fácil. ¿Qué características, viendo esa foto, yo puedo ver o decir de la pulpa temporal? Que es más grande. Ya. O sea, que ocupa más la corona, más espacio la corona que Ya, el temporal. O sea, que el permanente. ya, ocupa más volumen, ¿cierto? Sí. La cámara pulpar, en relación al volumen de la corona, ocupa un mayor volumen que un diente permanente. Eso es lo primero. Ya. Feña, ¿qué otra diferencia ves tú? Y, o sea, igual el diámetro en la parte de las raíces, ¿Ya? igual es finito también. Es más, o sea, llegando hacia la raíz es más fino.
porque las raíces son más finas, ¿verdad? Sí. Ya, sí. Y, Kevin, ¿qué puede decirme usted? No sé. Usted el Kevin, le vamos a dar muchas tareas, pero mira, ya, las Si niñas la ya estoy dijeron, viendo. ya, a ver, mira el monito y dime qué otra diferencia, busca las 7 diferencias, pero necesitamos 3 nomás, otra diferencia más. Ya no puedes decir el volumen ni el tercio apical, otra cosa. Los cuernos, la diferencia de los cuernos Ya, pulpares, ¿cómo son los cuernos pulpares? más pronunciados en los temporales que en los permanentes. Ya, más pronunciado, ¿cierto? Muy bien. Entonces, dentro de las características de la pulpa temporal, lo primero que podemos decir es que, tal como nos dijo la Marcia, su volumen coronoradicular es mayor o es más amplia en relación al volumen de tejido duro, comparándolo con el permanente. 1. 2. Posee cuernos pulpares mucho más agudos y más pronunciados y generalmente posee un cuerno pulpar por cúspide. ¿Ya? Y además su composición básica es muy similar a la del diente permanente. La única diferencia es que como la duración de un diente permanente es finita, bueno, la de un o sea, la duración de un diente temporal es limitada, ¿verdad? Porque después se va a exfoliar. Entonces, las fibras nerviosas de un diente temporal, después de que entra en oclusión, comienzan a degenerarse. Eso hace que cuando llega el momento de exfoliar el diente, al niño no le duela que el diente se caiga, porque ya no tiene terminaciones nerviosas, ¿verdad? O si no, a medida que fueron degenerándose, porque si no, a medida que el diente, imagínense que el diente fuera reabsorbiéndose y el niño sintiera dolor cada vez que el diente está, su raíz reabsorbiéndose hasta que se caiga. Entonces, su estructura básica es igual prácticamente a la del permanente, pero después de entrar en función, o sea, ¿qué etapa era esa? La etapa de erupción. ¿Preeruptiva, eruptiva o funcional? Así como para acordarnos. No, la Marcia, no te escuchamos. No te escuchamos todavía. No sé si me estaba hablando. Ah, ya. ¿Cuál es? ¿Una preeruptiva? No. No. No vamos a hacer más clases en la mañana. ¿Podría repetir Es de funcional. vuelta? Ya, eso. La pregunta que estaba haciendo era que cuando el diente, ¿en qué etapa el diente entraba en función con su antagonista? Cuando ya erupcionaba, en las etapas de la erupción, cuando ya se tocan. Ahí empieza, ¿verdad? Después de que si era la preeruptiva, la eruptiva o la funcional. Cuando entran en función, entonces, comienzan a degenerarse las fibras nerviosas, ¿ya? Y a diferencia del diente permanente, el diente temporal puede tener múltiples conductos accesorios y además el piso de la cámara es como, a ver, si ustedes se lo pudieran imaginar, como muy poroso, ¿ya? Una zona de furca muy cribiforme se llama, pero es como si tuviera múltiples hoyitos. Esa diferencia en relación a un diente permanente hace que sea común que cuando las bacterias atacan el diente y se provoca la necrosis pulpar, ya puede ser parcial o total, es común ver abscesos marginales en dientes temporales, ¿cierto? Han visto, como que uno ve y tienen una bolita por el lado. ¿Por qué? Porque el piso de la furca es donde es poroso,
permite que a través de esa zona se difundan las toxinas y se genere entonces un absceso por el lado, a diferencia de un diente permanente, que en realidad no es tan común, sino más bien hace en la zona del ápice, ¿cierto? Ya. Antes de pasar a las características anatómicas individuales, también quería recordarles que la reabsorción de un diente temporal se hace generalmente de forma irregular, ¿ya? En esta zona, en el espacio entre las raíces, va a estar el diente permanente, ¿cierto? Y a medida que el diente permanente va desarrollándose y va a hacer erupción, las raíces se van a reabsorber. En una radiografía, nosotros solo podemos ver, ¿cierto?, en 2D. Por lo tanto, podemos ver perfectamente que el largo de la raíz se conserva, ¿ya? Pero muchas veces la cara medial, la cara interna de la raíz, ya está sufriendo reabsorción, producido por la corona del diente permanente. Eso hace que sea importante considerar ese proceso cuando vamos a decidir realizar tratamientos pulpares, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la pulpotomía, ¿cierto?, se hace sacando la pulpa cameral, ¿verdad? Y no metiéndonos a los conductos, ¿cierto? Pero eso se hace cuando el diente está vivo, o cuando no hay dolor, no hay infección, no hay proceso, no absceso, etc. Cuando hay eso, hay que meterse a las raíces. Y yo para hacer el tratamiento de conducto, tengo que medir, idealmente, el largo, y tengo que, igual que ustedes cuando hagan endodoncia, tengo que hacer la endodoncia sin llegar a relacionarme con el diente permanente. Por ende, si por ejemplo el diente permanente está aquí, yo tengo que llegar hasta más arriba. Si el niño es muy pequeño, después eso lo vamos a ver en terapias pulpares, pero lo que quiero que les quede es que si yo solo tomo en consideración el largo de la raíz sin pensar, sin mirar el desarrollo del diente, la edad que tiene el niño, etc., puedo entrar con la lima o hacer la endodoncia y ya esta zona interna tener reabsorción y por lo tanto caer, ¿verdad?, en este espacio. Aunque me quede raíz hacia abajo. Muchas veces ustedes pueden ver el diente temporal, al sacarlo, por ejemplo, cuando el niño lo pierde, y la reabsorción es en diagonal, al igual que la ubicación que toma el germen permanente. Entonces, es importante recordar que la reabsorción en la radicular de un diente temporal es irregular. Y una radiografía no es determinante estrictamente para decidir, por ejemplo, longitud radicular, tratamiento pulpar en relación al desarrollo radicular. Yo tengo que mirar la edad, pensar si este diente ya es un diente viejo, porque ya está cerca de exfoliarse, etc. ¿Ya? Ahora, en relación a las características anatómicas individuales, igual como cuando ustedes les pasaron en anato los dientes permanentes, los dientes temporales son un poco más fáciles. Vamos a dividirlo en grupos, grupo incisivo, canino y grupo de molares, ¿ya? En el grupo incisivo, ¿cierto?, vamos a ver el incisivo central y el incisivo lateral. El incisivo central superior se diferencia, ¿verdad?, del inferior, evidentemente por su tamaño de la corona, ¿cierto? El incisivo central superior tiene una dimensión mesiodistal más amplia que, o tiene una dimensión horizontal. ¿Me escucho bien? Sí. ¿Sí? Ya. Sí. Tiene una dimensión horizontal más amplia que vertical. Y tiene un ángulo mesial, que si lo ven acá, es más recto que el ángulo distal. Esta es la cara vestibular, esta es la cara palatina. La cara palatina es cóncava y la raíz es única, ¿verdad? Y es angulada hacia vestibular, como les decía hace un rato.
su cámara pulpar, si observan la gráfica de al lado, pueden ver que si bien sigue la anatomía de la raíz, no tiene una constricción cervical pronunciada, sino que más bien es recta, ¿ya? En relación al central inferior, el central inferior es el diente más pequeño de todos los dientes temporales, ¿ya? Sus ángulos, a diferencia del central superior, son más rectos y iguales entre sí, no como el central superior. La raíz, la raíz es recta y si la observáramos de lado, podríamos ver que es más aplanada o comprimida en sentido mesiodistal, ¿ya? Que el central superior, que es más cónica. Su cámara pulpar, al igual que el central superior, no tiene una constricción, sino que es recta, ¿ya? ¿Y el lateral? ¡Ah! No está. Ya, el lateral, no tengo foto, no sé por qué, pero del lateral, ¿qué tenemos que decir? Que su raíz es más larga que la del central y que su anatomía palatina es menos notoria. Lo único de diferente con el central que podríamos identificar importante es que su raíz es más larga, ¿ya? Y que no se observa esa misma inclinación apical que se observa en el central. Y en el lateral inferior es muy, muy similar al central inferior. Es ligeramente más largo, igual que el lateral superior, y su raíz sí presenta una curvatura leve, apical, hacia distal. Leve. Nada más. En los caninos tenemos que el canino superior es el diente más grande o en volumen más voluminoso en relación al grupo anterior, ¿ya? O a los uniradiculares. Sí presenta una constricción cervical, evidente acá al observar la foto clínica del canino, ¿ya? Presenta una constricción cervical más pronunciada y si observamos el vértice y las vertientes, vamos a ver que en relación a su cúspide o su vértice, la vertiente mesial es más larga que la distal. En el inferior ocurre lo contrario. Si acá la mesial es más larga, en el inferior la distal, la vertiente distal, es más larga que la mesial, ¿ya? La raíz es larga y posee la constricción cervical que también se repite en su cámara pulpar. En el inferior, el canino inferior es más pequeño que el canino superior, ¿ya? Y su cúspide posee una vertiente distal más larga que la mesial. Sus detalles anatómicos son un poco menos notorios que el canino superior. En los molares hay mayores diferencias o mayores características a considerar. El grupo molar, que tenemos primer y segundo molar temporal, el primer molar superior, tenemos que su cara oclusal es triangular, con caras proximales convergentes, como al ser triangular. ¿Ya? La cúspide mesiopalatina se observa más grande que la mesiovestibular y que la distovestibular. Tiene 3 raíces, ¿cierto? Largas y delgadas, muy, muy pronunciado la constricción cervical que tiene el primer molar, y muy divergentes estas raíces, ¿verdad? Además se identifica un tubérculo que se denomina tubérculo de Sutherland, que es como similar al tubérculo de Carabelli que se ve en el segundo molar. En el primer molar inferior, si en el superior la cara era triangular, en el inferior la cara es romboidal, teniendo 2 cúspides linguales y 2 cúspides vestibulares.
La cúspide mesiovestibular es la más amplia, más alta y más ancha en relación a las otras. Y en esa zona es donde vemos el tubérculo de Sutherland, en esta parte. La cara distal es muy convexa, mucho más que la mesial. ¿Por qué? ¿Qué hace que esto sea importante? Porque dificulta la operatoria. Si, por ejemplo, yo hago una cavidad en la zona distal del primer molar inferior, primero, al obturarla, necesito idealmente usar o una cuña, o ya sea de goma, de madera, algo que permita conseguir un buen ajuste en esta zona. Y además, si se fijan, al ser tan convexa y preparar la cavidad, conseguir un punto de contacto o una superficie de contacto, que es la que tiene con el segundo molar, es más difícil, ¿verdad? ¿Qué más podemos decir del primer molar inferior? Las raíces en general son largas y son planas. Si las estamos observando así en vista vestibular, se pueden ver delgadas y largas, pero si las miramos en sentido antero-posterior, vamos a ver que son, como acá se puede ver, por ejemplo, el superior, mucho más anchas, pero muy planas. ¿Ya? Generalmente tiene 3 conductos, tiene 2 mesiales, la raíz mesial, y un distal. Estos 2 conductos mesiales pueden tender a unirse o a confluir y anastomosarse. La cámara pulpar, dijimos, cuando el Kevin nos dijo las características, dijimos que había un cuerno por cúspide. Por lo tanto, tiene 4 cuernos pulpares porque tiene 2 cúspides vestibulares y 2 cúspides linguales. En relación al segundo molar, el segundo molar temporal superior, su superficie oclusal, ¿verdad? Presenta 3 fosas: mesial, central y distal. La cúspide acá. ¿Cuál cúspide es más grande? Ven ustedes. Si esto es, no, que si les digo eso. La cúspide distal es más pequeña que la cúspide mesial, ¿ya? Mucho más pequeña que la cúspide mesial. Y las otras 2 se ven en general del mismo tamaño. La cámara pulpar tiene o presenta, miren acá, en el monito de al lado, podemos ver que es una cámara más bien cuadrada y que tiene 4 cuernos, ¿cierto? Por las cúspides. La cámara pulpar tiene 4 cuernos y así como la cúspide mesial es la más pronunciada, el cuerno mesial también va a ser el más grande. Y así como en el primer molar temporal teníamos el tubérculo de Sutherland, en el segundo molar tenemos el de Carabelli, ¿ya? Donde se puede, teniendo además este tubérculo de Carabelli, puede tener un cuerno pulpar asociado. El tubérculo de Carabelli en los dientes permanentes, ¿en cuál, o sea, dónde se observa? ¿Por vestibular o por palatino? ¿Vestibular? Niña, ¿hay un voto por vestibular? Latino. ¿Por palatina? ¿Feña? Palatino. Palatino. Sí. Entonces, significa que al presentar, entonces, si esta es la cara vestibular, esta es la cara palatina, ¿en dónde se observa? Como por acá, ¿cierto? En relación a la cúspide más pronunciada, o a la zona más pronunciada. Si tiene puede tener un cuerno pulpar asociado, es importante, ya que en una preparación operatoria podríamos generar o cercanía pulpar o perforación accidental si tuviera un cuerno asociado. Por ejemplo, si se presentara una caries justo en esa zona, en ese surco que se genera por el tubérculo, y tuviera un cuerno asociado,
uno podría tender a pensar que donde tengo un mayor volumen dentario, es más fácil sacarla, obturar, sin correr riesgo, pero si existe este cuerno, podría generar compromiso pulpar al realizar operatoria en esa zona. El segundo molar inferior, si se fijan, es más cuadrado que el primero y se considera que es una réplica del primer molar permanente, que va a ir detrás de él. ¿Ya? Se observan 3 cúspides vestibulares, pero más importante que aprenderse eso, es aprender, primero, su forma, segundo, que se asimila mucho al primer molar permanente, que además, si observan la cara oclusal en el dibujo de al lado, van a ver que cuando se juntan sus fosas, describen, ¿verdad?, o una M extendida o una W. Y que sus raíces son, si bien divergentes, no tan divergentes como las raíces, por ejemplo, de primer molar o de segundo molar superior. ¿Ya? ¿Y cuál cara es más convexa? ¿La distal o la mesial? Fíjense aquí. Este está al revés. ¿Cuál es más pronunciada? ¿La distal o la mesial? Si este lo miráramos por vestibular, la distal, ¿cierto? Y este está al revés, para poder mirar la zona lingual. Lo mismo que el otro. Si se fijan, al tener esa zona tan pronunciada, distal, dificulta realizar una buena operatoria, ¿ya? O más que dificulta, aumenta el riesgo considerando que tiene 1 milímetro de espesor de esmalte y poco espesor dentinario, significa que puedo estar cerca de esta cámara pulpar muy amplia, con una confección de cavidad no tan grande como en un diente permanente. ¿Ya? Ahora, resulta que ya se formaron los dientes, ya sabemos cómo son los dientes, ahora tenemos que saber cuáles salen primero. Ustedes ya saben, ¿cierto? ¿Cuáles erupcionan primero? Díganme. Incisivo. ¿Cuáles? Inferiores. Inferiores. Ya, ¿centrales o laterales? Centrales. Centrales. Ya, ¿a qué edad? A los 6. Ya, 6 meses es lo normal, o sea, descrito por la literatura, hasta 10 meses podría ser todavía normal. Se espera que lo importante es que el grupo incisivo haga erupción aproximadamente durante el primer año de vida. ¿Cuáles son los síntomas que puede dar la erupción dentaria? Díganme, a ver. ¿Cómo se siente el niño? Sí. Las cosas que le pasan. Sí, ¿qué le pasan? Le pica. Le pica. Le pica, ya. Fernanda, ¿qué más le pasa? Se ve una zona como más roja. Ya. Más Kevin. mayor volumen. Irritable. Ya, está irritable. ¿Qué más? ¿Qué pasa con la saliva? Salió. Empieza a sudar más. Aumenta, Sí. ¿cierto? Ya. ¿Hay fiebre? Ya puede haber. ¿Asociada a la erupción? ¿Hay vómitos? ¿No? ¿Hay diarrea o indigestión? Sí, por las cosas que cuando se meten las cosas en la boca pueden estar sucias y producen. O sea, por lo menos a mí me habían dicho. Ya. ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cómo? Miren, podría haber diarrea secundaria a algún proceso gástrico, pero no directamente secundario a la erupción, ¿ya?
fiebre, yo podría tener una zona que se viera más roja por la inflamación local que va a provocar el diente al erupcionar, pero no debería haber un estado febril asociado solamente a la erupción dentaria, ¿ya? Esas cosas podrían evitarse. ¿Qué cosas sí o sí podemos tener? Salivación, irritación, enrojecimiento de la zona, sí, prurito, pica. Cuando van a erupcionar los molares, podemos ver, igual que los dientes permanentes, por ejemplo, podemos ver que se provoquen úlceras por la erupción del antagonista frente a esta encía inflamada que tengo en el contrario que quiere salir. Eso. ¿Cómo paso esos síntomas? ¿Cómo los trato? ¿Con qué los puedo tratar? ¿Qué hago? ¿Qué se le ocurre a ustedes? ¿Cómo alivio a este niño? Hay muchas cosas en el mercado que se venden para aliviar molestias de la erupción. ¿Funcionan esas cosas? ¿Qué opinión tienen ustedes? A ver. ¿O qué saben? Un juguete de goma que se meten al congelador y puede Ya, ser. ya. ¿Qué más? ¿Qué más podemos usar? Feña, ¿qué más se te ocurre a ti que podemos usar? O sea, sé que venden unos que son como unas gotitas que se les echan justo en esa zona. Por ejemplo, cuando a mi hermana le estaban erupcionando los dientes, no le sirvió de nada. Así, igual lo hicimos como el Kevin, así, esos juguetes de goma como heladito y ella como que los mordía, ¿Eh? pero eso, o sea, los otros no, como que no sirvió. sirvieron así, Ya. no. Marcia, ¿qué opinas tú? Lo mismo los juguetes y ¿Ya? unos tetes que le metían fruta. Ah, ya, sí, que tienen como una mallita, ¿cierto? Ya. Podemos usar helados de leche materna, si es que todavía, que probablemente todavía, si es que está teniendo lactancia materna, todavía lacta, ¿cierto? Porque deberíamos tener lactancia exclusiva hasta los 6 meses. Entonces podemos hacer helados de leche materna, que van a aliviar considerablemente los síntomas y además, ¿qué más natural que la leche de su propia mamá? Podemos usar los dedales, por ejemplo, los dedales de goma que sirven para, primero, los venden como para higiene, pero en realidad cuando tengo dientes uso cepillos, ¿cierto? Entonces cuando no tengo, lo que puedo hacer es, con el dedal la mamá puede masajear la zona. Al masajearla disminuyo esa sensación de picazón y además puedo estimular esa zona y facilitar así la erupción. Las cosas que nombraba el Kevin, igual son indicadas, mordedores, ya sea fríos, o es mejor frío que a temperatura ambiente, pero estas cosas como de gel, incluso, claro, ustedes ven que el niño se mete todo en la boca, que si le pasan el cepillo de dientes probablemente lo va a morder, lo va a usar para tratar de, se mete la mano, trata de alguna forma de aliviar eso. Lo que no funciona, ¿ya? O no hay evidencia científica que demuestre que funciona, son, primero, por ejemplo, el calmatol. Está súper indicado, súper vendido, pero tanto pediatras como dentistas no lo indican en su uso para el alivio de los síntomas de la erupción. Tampoco hay pruebas científicas que demuestren que los collares y pulseras de ámbar funcionen, ¿ya? Son más bien un riesgo que una ayuda. Por lo demás, además, son súper caras y su función se basa en que, ¿cierto? Estas pulseras tienen una sustancia, ¿verdad? Que se supone, bueno, no, que es real, que se libera y que tiene propiedades antiinflamatorias. Entonces, el fundamento es que al ponerle la pulsera o el collar al bebé, la temperatura corporal va a estimular que este antiinflamatorio natural se libere. Pero lo que no saben es que la temperatura que se necesita para que se libere
es muy alta, o sea, más de 100 grados, más de 150 grados, más de 180 grados. O sea, a menos de que el niño se queme y se muera, no va a alcanzar esa temperatura y por lo tanto no va a cumplir su función. Por lo demás, además se considera un riesgo, porque se ha visto que la pulsera puede romperse y el niño puede tragar estas pelotitas. Incluso he visto radiografías de se tragó completa la pulsera y en su guatita. Entonces no cumple ninguna función beneficiosa, ¿ya? Y tal como decía la Fernanda, antes se consideraban o se indicaban el uso de estos anestésicos locales, ¿cierto? Y que deben haber escuchado ustedes que hace un tiempo en las noticias dijeron que ya no, la lidocaína en crema ya no se podía usar, ni el calmatol, o sea, ni el calmafta, ni esas cosas. Si bien un anestésico local uno lo usa, por ejemplo, previo a la punción de una anestesia, en un niño mayor de 4 años, en niños menores e incluso en bebés, la cantidad de saliva que genera ya el proceso de la erupción, más la cantidad de saliva que genera el bebé al tener un gel, una sustancia rara de sabor y de consistencia en la boca, hace que rápidamente se diluya. Entonces el efecto no alcanza, no hay efecto asociado que sea considerable para disminuir las molestias de los síntomas de la erupción. Más bien el niño se va a tragar más lo que le van a colocar más que alcanzar a hacer un efecto, porque para que haga un efecto anestésico, un anestésico local, la zona tiene que estar seca. Y es muy difícil conseguir eso en un bebé. Entonces, nada, mucha paciencia y las demás cosas que vimos, nada más. Entonces, primero, ¿verdad? Erupción a los incisivos centrales e inferiores, a los 6 meses lo común, pero pueden durante el primer año considerarse normal, y luego los centrales superiores después de los inferiores, a los 8 o 12 meses. Luego de eso van a erupcionar los laterales, ¿cierto? Los laterales superiores primero, los laterales inferiores después, pero como ven, las edades en meses son súper cercanas, entonces en realidad no va a pasar nada grave si esta erupciona al revés, el lateral superior, o sea, inferior primero y el otro, si el grupo incisivo se desarrolla durante el primer año. He visto bebés al año que recién están erupcionando los dientes, ¿ya? Lo importante es la secuencia eruptiva, siempre, siempre, siempre es importante, más que la edad, el diente que aparezca primero, el diente que se cambie primero. El primero que aparece temporal es el primero que se cambia permanente, o sea, el central inferior. Después de que salen los incisivos, el grupo incisivo, aparecen los caninos. ¿Cuál es primero? En general, canino superior primero. ¿A qué edad? 1 año y medio, 2 años, podríamos estar esperando que erupcionen los caninos. Por lo tanto, cuando el bebé comienza su alimentación complementaria, no tiene todavía caninos porque dijimos que partía, o sabemos que parte más o menos a los 6 meses. Por eso, además, no parte comiendo comida ya sólida. Después de que aparecen los caninos, 1 año y medio, 2 años, dijimos, aparecen los molares. ¿Cuál es primero en general? Primero el primer molar y al final el segundo molar. Primer molar superior primero, inferior después. Fíjense que la edad superior de 3 a 19 meses, parecido a la edad que aparece el canino, ese sector de ahí. Inferior, 14 a 18 meses. En ambos es después del primer año, año y medio, va a aparecer el primer molar. Segundo molar es el último que aparece y puede aparecer incluso hasta 2 años y medio, 2 años 8, todavía estará apareciendo, ¿ya? Como es el diente más voluminoso, más grande, puede ser el que dé molestia en su erupción. Con el segundo molar se termina la erupción de los dientes permanentes,
¿Ya? Si se fijan acá, son muy parecidas las edades, pero el inferior debería tender a erupcionar primero antes que el superior. Pero hay una edad, varios meses de diferencia entre la erupción de primer molar y segundo molar. Debería pasar un tiempo el niño con caninos y primer molar, segundo molar al final. Entonces, antes de su cumpleaños 3, o más o menos en su cumpleaños número 3, ya debería tener la dentición temporal completa, ¿ya? 20 dientes. ¿Cómo vamos a nombrar estos dientes? Existen, si bien existen múltiples nomenclaturas, la nomenclatura, las más comunes, o las que más conocen, es la internacional, la universal y la de Palmer. La nomenclatura internacional, o FDI, la universal, que tenemos la ADA, y en Chile usamos la ADA modificada, y la nomenclatura de Palmer. La nomenclatura internacional, la FDI, utiliza codificar los dientes en 2 dígitos. El primer dígito va a indicar el cuadrante y el segundo dígito va a indicar el diente. ¿Cómo lo hacemos? Vamos en los dientes permanentes, ¿verdad? Se enumeran desde el cuadrante 1 hasta el cuadrante 4, siguiendo el orden de las manecillas del reloj. Entonces, el cuadrante 1 es superior derecho, 2, 3, 4. En los temporales, se continúa con los números que siguen, 5, 6, 7 y 8. Entonces, cuadrante superior derecho, 5, 6, 7 y termino en el 8. El segundo dígito va a indicar el diente. Por ende, en dientes temporales va a ir desde el 1 hasta el 5, ¿verdad? Y en dientes permanentes va a ir desde el 1 al 8, ¿cierto? El 1 se considera incisivo central, el 2 lateral, canino y así. Estos números se consideran tanto en dientes temporales como permanentes. La diferencia es que en los permanentes llega solo hasta el 5, ¿ya? Por lo tanto, tomando esta consideración, y si tuviéramos, por ejemplo, ustedes, yo creo, esta nomenclatura ya la usan, ¿cierto? Esta usan en la universidad. Ya. ¿Qué número tendría el canino temporal superior izquierdo? Digan. Por décimas. Ah, no, ya no se usa eso. 3. ¿Qué más? El 6, 3. Ya, es que solo se escuchó 3. Ya, el 6, 3. Muy bien. Y el primer molar temporal, inferior derecho, Feña. ¿Qué diente sería? Inferior derecho. ¿Eh? El 8, 4. Bien, ya. Kevin, el 7-5, ¿qué diente es? El segundo molar inferior izquierdo. Ya. ¿Y el 3-3? Muy fácil. El canino inferior izquierdo. ¿Temporal o permanente? No, 3-3. No, es permanente. Ya. Ahora. Ya, que acá tenía que, claro, en dientes temporales dijimos que era 5, 6, 7 y 8. Esta es la más usada, o sea, esta es la que uno debería usar. En Chile no se usa tanto, pero deberíamos, no se usa tanto tal vez en la práctica privada, pero en la universidad deberíamos usar esta nomenclatura. Ahora, la ADA es la que en la práctica privada o casi universalmente en Chile se usa, ¿verdad? Y ¿cómo nombra los dientes la nomenclatura universal? Codifica los dientes por número del 1 al 32. Pero la diferencia
Esto ustedes ya lo saben. ¿Cuál es la diferencia entre la hada y la hada que usamos en Chile o la hada modificada? Hada modificada. Miren, la hada establece que comenzamos en el diente 1, terminamos en el 32 y el 1 es el tercer molar superior derecho. Claro en eso. El 16 es el tercer molar superior izquierdo. Pero el 17 es el tercer molar inferior izquierdo. Y en nuestra nomenclatura, ¿el 17 cuál es? Derecho. El derecho. Por lo tanto, acá, hada modificada, los dientes superiores del 1 al 16 se comparten con la hada original. Pero abajo se invierte y considera el 17 como el tercer molar inferior derecho y el 32 el izquierdo. Si lo viéramos en una gráfica, la nomenclatura universal de la Asociación Dental Americana considera un óvalo, en donde al igual que la FDI, sigo la dirección normal, común. En cambio, y en la temporal también, ¿ya? La hada modificada describe una S, porque al llegar al 16 me devuelvo a donde empecé y sigo la numeración hasta el 32. Lo mismo ocurre en la dentición temporal. ¿Por qué es importante? Porque si ustedes vieran, por ejemplo, estudios, paper o charlas de otros países, y en donde estuviera esto, van a estar mirando el diente inferior, el diente al revés, y si tuvieran la mala suerte de que le llegara una interconsulta para la exodoncia de un diente, podrían perfectamente sacar el diente contrario o el diente equivocado. Entonces, es mejor, miren, acá creo que, no, acá. Es mejor entonces que usemos la nomenclatura FDI, ¿ya? Y que ustedes además describan, si quieren pueden perfectamente describir el diente en la hada, en la de números, ¿ya? Pero siempre consciente que solo se usa acá, o sea, no en otra parte del mundo, ¿ya? La hada normal, común, tradicional, original, es al revés de la que usamos, ¿ya? En la universidad, cuando hagamos fichas, etcétera, vamos a usar la que ustedes ya conocen y usan en los demás, FDI. Y si quieren describir otra, especificando, por ejemplo, hada modificada. Por último, conmigo, ¿ya? Para saber que ustedes saben que lo están haciendo al revés. Ahora, la nomenclatura de Palmer codifica también mediante dos características como la de la FDI, pero en donde el primer componente es el tipo de diente. Utiliza números, ¿ya? Números y letras. Por ejemplo, el 1, incisivo central, el 2, incisivo lateral, el 3, canino y así, en el diente, en los dientes permanentes. Y en los dientes temporales, las letras, como aquí. Pero para el segundo componente es un símbolo que representa la ubicación en los cuadrantes. En los otros le poníamos números. Acá usamos esto. ¿Lo han visto, cierto? Ya. Por lo tanto, usamos números en los dientes permanentes del 1 al 8 y letras desde la A a la E, pero para establecer cuál es el diente al que nos referimos, vamos a describir la figura para saber, por ejemplo, que este es un cuadrante inferior, derecho o izquierdo. Izquierdo. No, es derecho. No, derecho. Porque estoy mirándolo de frente, ¿cierto? Como este. Ya. ¿Cuándo van a ocupar esto? Por ejemplo, si bien no en la confección de ficha, etcétera, si tuvieran que usar, por ejemplo, una corona metálica, hay estructuras como esa que vienen descritas en esta nomenclatura, en la de Palmer. Lo importante es saber que existe y que utiliza una cruz como referente para determinar la ubicación en el cuadrante del diente que estamos describiendo,
Si dijéramos ejemplo, entonces, si me dijeron que era derecho, ¿y qué diente es? Si es el diente A, Incisivo central Central. ya, inferior. incisivo central inferior, Derecho. derecho, ya. El diente S, ¿qué diente es? Por ejemplo, en hada modificada. O sea, en nuestra... ¿Qué diente es? El segundo molar inferior derecho. Del revés. Ah, no sé. Sé que el segundo molar. A ver, mira, el S es molar, ¿cierto? Ya. Es Ya, segundo, el primero. eso, el primero. El ¿Y es primero. derecho o izquierdo? Mm, Derecho es 15, ¿no? ¿Ah? ¿El 15? No, Derecho. Kevin. No, o sea, ese es superior. Ah, la modificada No, al revés. modificada izquierdo. Es la nuestra, es la modificada de la de los chilenos. Siempre los chilenos. Claro, es la que ustedes ya, la que en todos la usan. Que no está bien, pero la usan. Y si Derecho. hace el S, si hace la S y yo hago A, B, C, D, bla, 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 J, ¿ya? Ah, Y después me devuelvo porque lo hago cruzado. J. izquierda. Eso, Izquierdo. izquierdo, ya. Y si fuera en la hada, sería el derecho, ¿cierto? Ya, el izquierdo. El diente R, primero. ¿Qué diente es? En asa, Canino. ya, canino. ¿Superior o inferior? Inferior. Inferior. ¿Derecho o izquierdo? Es Eh, asa, no asa, o sea, asa, nada que ver, era hada normal, no modificada. Derecho. ¿Cuál, Peña? Derecho. Derecho, ya, muy bien. Y ya, el último, diente 8.3, Kevin, ¿qué diente es? Canino Es inferior derecho. ¿Ya? ¿Y qué nomenclatura usamos? FDI. Eso, muy bien. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué podemos concluir respecto a esto? Lo más importante, bueno, los métodos de numeración de los dientes son más bien para llegar a un consenso entre todos, pero lo más importante de esto es las diferencias evidentes entre un diente temporal y un diente permanente. Con lo que nos tenemos que quedar es que su corona es más pequeña, su proporción esmalte-dentina es menor, su cámara pulpar es más amplia, su espesor de esmalte es más delgado, además es un esmalte menos mineralizado, más poroso, ¿verdad? Ya. Y es muy importante que me digan, o que el Kevin nos diga la próxima clase sobre la adhesión, ¿ya? Si yo no me acuerdo, ustedes niñas se tienen que acordar, que él nos tiene que decir. Oh, Sí. ¿Por qué? Porque no es igual. Definitivamente no es igual. No puede ser igual si tenemos un esmalte con una capa aprismática, si tenemos una dentina más blanda, si tenemos una dentina menos permeable y que tiene túbulos dentinarios más anchos al llegar a la zona peripulpar. No puede ser igual. Entonces, eso es determinante cuando tenemos que decidir qué material usar, ¿ya? Si bien eh, en los dientes permanentes, las resinas son el material gold standard y ampliamente usado, ¿verdad? Porque tienen un súper buen sellado, porque se adhieren súper bien y el color es bueno y todo lo que quieran. En un diente temporal, una resina, un composite, no funciona igual, ¿ya? Además de que, como dijimos que tenía 1 milímetro de espesor el esmalte temporal y la dentina era también más de menor espesor, significa que, ¿qué creen ustedes? La mayoría de las cavidades
que tenemos que hacer en un diente temporal son profundas, porque para que fuera superficial o de mediana profundidad, tendría que casi solo afectar esmalte para que fuera de 1 milímetro, o apenas dentinaria superficial. Y esas muchas veces ni siquiera, si no es con radiografía, las podemos ver. Entonces, usar un material así de irritante como un composite en un diente que la mayoría de sus cavidades son profundas, su cámara pulpar es amplia, su adhesión está modificada, no es el mejor material, sino el ionómero, que lo amo con todo el corazón. Que en un diente permanente, ustedes deben haber escuchado en operatoria que el ionómero tiene una mala adhesión, que no, como que ahora ya incluso de base cavitaria ya ni siquiera están diciendo use ionómero, sino que incluso use composite desde el fondo, o incluso puede usar flow, etcétera, y el ionómero a la basura. En los dientes temporales todavía no ocurre eso, ¿ya? Así que, la siguiente sesión, primero, preguntas. ¿Tienen alguna pregunta? No. Yo. Ya. Segundo, la siguiente sesión entonces, yo voy a partir hablando de la oclusión y de ahí ustedes van a hablar, yo voy a hablar poco y de ahí ustedes van a hablar sobre cada uno de los temas. ¿Ya? Y aparte el Kevin nos va a decir cómo es la adhesión de un diente temporal. Y todos vamos a aprender. ¿Ya? Yo hice esto. Mírenlo, si quieren, lo puedo subir, que es más fácil que ir viendo para preparar la clase. Es un cuadro donde por colores aparece cada diente por grupo. Grupo incisivo, los caninos, grupo molares. Primer molar en un color, segundo molar en otro color. Pero a mano, ¿ya? Igual va a estar en el aula virtual por si les sirve, ¿sí? Y eso. Y la siguiente sesión entonces terminamos ya la materia de la primera prueba. ¿Ya? Ya. Bacán. Sí. ¿No hay pregunta entonces? Yo tengo una duda. Pregúnteme. ¿Es normal que los niños rechinen los dientes? No. ¿No? No. Ah, ya. Listo. No es normal, a pesar de que antes se decía que era común que a los 6 años, cuando empezaban a hacer el recambio dentario, como la oclusión cambiaba, entonces también había como periodo en donde los niños podían bruxar, ¿ya? Yo pensaba que siempre decía que era común, no normal, pero común, pasa. Pero hablando y viendo los papers y hablando con especialistas temporomandibulares, eso se decía porque no había muchos estudios. En general, el bruxismo, o sea, episodios de bruxismo, por ejemplo, cuando el niño va a fiestas, cumpleaños, tiene días especiales, etcétera, es común. Puede